Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para Estación 3D. Y en esta ocasión vamos a comenzar una serie de videos, los cuales tienen como fin crear una introducción a la versión de Blender 2.92. Entonces, en este primer video vamos a hablar sobre la interfase de Blender de manera general y también vamos a ver algunos conceptos básicos para empezar a trabajar aquí dentro de Blender. Bueno, entonces ya con eso, cuando nosotros descargamos, instalamos y abrimos Blender por primera vez, se nos va a mostrar esta ventana con algunas opciones de configuración. Entonces, antes de explicar estas opciones, quiero mencionar que todo esto lo podemos cambiar siempre desde las preferencias de Blender. Bueno, entonces ya con eso, en primer lugar, tenemos por aquí esta opción con la cual nosotros podemos modificar el idioma de la interfase de Blender. Por defecto viene en inglés, pero si hacemos clic dentro de este menú, por aquí tenemos todas estas opciones disponibles. Incluso también tenemos por aquí la opción para cambiar el idioma de la interfase a español, pero mi recomendación sería que en lo posible trates de acostumbrarte a trabajar con la interfase en inglés. Y esto principalmente es por dos razones. La primera de ellas es porque la documentación oficial de Blender en su mayoría está en inglés, y aparte de eso también porque los contenidos como tutoriales y herramientas adicionales que se crean para Blender también están en inglés. Así que entonces por eso te recomendaría que en lo posible trates de acostumbrarte a trabajar con la interfase en inglés para que puedas seguir esos contenidos más fácilmente. Así que entonces en mi caso pues yo voy a trabajar con la interfase en inglés. Bueno, luego de eso tenemos por aquí esta segunda opción y con esto podemos nosotros configurar la manera como accedemos a ciertas herramientas aquí dentro de Blender mediante la combinación de atajos de teclado. Y en este caso, pues si tú estás comenzando a utilizar Blender, entonces no te preocupes, deja así como viene por defecto. Pero en caso de que tú estés migrando desde una versión antigua de Blender, sobre todo desde la versión de Blender 2.7, entonces en ese caso sí te recomendaría que desde este menú actives esta segunda opción. Y esto lo que va a hacer es que va a tratar de emular algunos atajos de teclado que teníamos disponibles en esa versión de Blender 2.7 y van a funcionar en esta versión de Blender 2.9, y de esa manera la transición va a ser un poco más fácil. Y luego de eso eventualmente puedes cambiar hacia la que trae Blender por defecto, ya que la combinación de atajos de teclado pues varía, pero no es mucho los cambios. Bueno, y aparte de eso también tenemos esta tercera opción, y esta te la recomendaría en caso de que tú vengas desde otro software 3D, como por ejemplo desde Maya, desde 3D Max, desde Modo y bueno, desde cualquier otro software 3D. Entonces, en ese caso te recomendaría que intentes con esta tercera opción para que de esa forma las herramientas también se accedan tal como se utilizan en esos software. Y luego, pues eventualmente también mi recomendación sería que trates de migrar hacia la que trae Blender por defecto, ya que puedes aprovechar al máximo todas las herramientas que trae disponibles aquí dentro de Blender. Bueno, entonces, en mi caso, pues yo voy a trabajar con la que trae Blender por defecto. Luego de eso tenemos por aquí esta tercera opción y con esto nosotros podemos cambiar el comportamiento de los clics en el mouse. Por defecto viene para que cuando nosotros hagamos un clic izquierdo podamos interactuar con los objetos y con los menús aquí dentro de Blender, y cuando presionamos clic derecho se nos van a desplegar muchas más opciones o también se nos van a mostrar más herramientas para nosotros poder interactuar con los objetos o con los elementos aquí dentro de la interfase de Blender. Así que entonces en ese caso sí te recomendaría que dejes esto así como viene por defecto. Bueno, luego de eso pasamos a esta cuarta opción y con esto nosotros podemos cambiar el comportamiento cuando presionamos la barra espaciadora. Por defecto viene para que cuando presionamos la barra espaciadora se reproduzca la animación en la vista 3D, pero también podemos configurarla para que en vez de eso se nos muestren las herramientas o también se nos active el menú de búsqueda. Así que pues en este caso no es tan importante, así que lo vamos a dejar así como viene por defecto. Y por último tenemos esta opción con la cual nosotros podemos cambiar la apariencia de Blender. Entonces desde aquí nosotros tenemos varias opciones, como se puede ver. Y esto lo que hace es que va a cambiar el color de la interfase, el color de los iconos. Y esto es útil algunas veces cuando necesitamos realizar ciertas tareas. O también, por ejemplo, si tú vienes desde Maya, por ejemplo, entonces puedes elegir este de aquí. Y como se puede ver, el color de la interfase de Blender cambia y se asemeja un poquito a como luce en Maya. Y por ejemplo, si desde aquí cambiamos a esta de modo, como se puede ver, el color de la interfase y el color de los iconos también cambia.
y se asemeja un poco a cómo luce la interfase en modo. Así que en mi caso pues yo voy a trabajar con esta de Blender Dark, que es la que trae Blender por defecto. Y eso es básicamente con respecto a estas opciones. Así que en este caso voy a hacer clic en este botón. Y con eso pasamos a esta ventana de opciones. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros abramos Blender, se nos va a mostrar de esta forma. Y esto está dividido en dos columnas. En la columna de la izquierda, por aquí tenemos estas opciones para nosotros crear un nuevo archivo. Y si elegimos cualquiera de estas opciones, lo que va a pasar es que se nos va a configurar la interfase de Blender para que nosotros podamos trabajar en cualquiera de estos flujos de trabajo. Luego de eso tenemos por aquí esta opción para nosotros abrir archivos, y por aquí también tenemos esta opción que es una opción de recuperación, y esta es útil sobre todo cuando estamos trabajando en Blender y de repente se nos cierra repentinamente. Entonces lo que hace Blender antes de cerrarse es que nos crea un archivo en una carpeta de temporales, y luego de eso cuando nosotros abrimos Blender y hacemos clic en este botón, podemos recuperar ese archivo y de esa forma no perder la información en la que estábamos trabajando. Así que para eso es esta opción. Bueno, luego de eso en la parte de la derecha por aquí tenemos unos links, que esto lo que va a hacer es que nos va a abrir un navegador y nos va a llevar hacia un sitio web en específico. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic en este primero, nos va a llevar a la documentación oficial de Blender. Este de aquí nos va a llevar al sitio web de Blender oficial. Este de aquí a la página de créditos. Con esto nos va a llevar a las notas de la versión, en este caso sería la versión de Blender 2.92. Y por último, esta última opción nos va a llevar al sitio web de desarrollo de Blender, y por allí se nos van a mostrar todas las opciones que tenemos para nosotros poder realizar donaciones o contribuir para que Blender continúe creciendo cada vez más. Bueno, y eso es todo con respecto a esta ventana de bienvenida. Así que entonces ahora voy a hacer un clic por fuera para cerrar esta ventana. Bueno, entonces ya con eso por aquí ya tenemos toda la interfase de Blender en toda su totalidad. Y como se puede ver, pues tiene bastantes botones y bastantes opciones y bueno, tiene muchas cosas. Así que pues en este caso no te voy a explicar qué hace cada botón porque me llevaría aquí mucho tiempo. Entonces lo que sí voy a hacer es que te voy a resumir así de manera súper general todo lo que tenemos a la vista. Y voy a comenzar por la parte superior. En primer lugar, por aquí tenemos toda esta zona de menús. Luego de eso tenemos por aquí estas pestañas, y estas pestañas son flujos de trabajo. Así que si hacemos un clic en estas pestañas, entonces como se puede ver la interfase de Blender se ajusta y nos muestra las herramientas que necesitamos para realizar ciertas tareas. Así que por ahora pues voy a regresar a esta primera pestaña. Y bueno, luego de eso tenemos en esta parte de la derecha por aquí unas opciones que son para crear más escenas dentro de este archivo y también para crear más capas, que estas son útiles sobre todo cuando estamos realizando composición. Luego de eso tenemos toda esta área de acá, y esta es la vista 3D y es donde nosotros vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo. Y esta área está dividida en varias zonas. Así que entonces tenemos en primer lugar toda esta zona de aquí, que es la zona de la barra de herramientas. Y dentro de esta zona, por aquí se nos van a listar todas las opciones de herramienta. Así que esta barra de herramientas está muy ligada a este panel de herramientas de la vista 3D. Por ejemplo, si cambiamos a esta segunda herramienta, entonces como se puede ver por aquí se nos muestran más opciones. Así que por eso es que esto se conoce como la barra de herramientas. Bueno, y aparte de eso también por aquí tenemos pues más opciones, pero de momento no las voy a explicar porque son bastantes. Bueno, luego de eso tenemos toda esta zona, y toda esta zona está muy relacionada con la información en la vista 3D. Así que entonces desde aquí con estos menús podemos acceder a algunas funciones, también podemos activar o desactivar para que se nos muestre más información o menos información en la vista 3D. Así que básicamente desde allí podemos controlar todo lo relacionado con la vista 3D. Y como se puede ver, pues son bastantes opciones, así que ya luego las estaremos cubriendo a medida que avancemos en los videos. Y otra cosa también es que aquí dentro de esta barra, en esta parte de la izquierda, tenemos en primer lugar este botón con el cual nosotros podemos acceder a los distintos niveles de interacción que tenemos con los objetos. En este caso, como tengo seleccionado el cubo, entonces si hago clic en este menú,
Entonces, como se puede ver, me muestra 6 niveles de interacción para este objeto. Así que, por ejemplo, si hacemos clic en este de modo edición, entonces, como se puede ver, se nos van a mostrar muchas más herramientas para nosotros interactuar con la información de este objeto. Así que, bueno, por ahora voy a regresar a modo objeto. Y eso es básicamente con esta segunda zona de acá. Bueno, luego de eso ya pasamos hacia esta barra de herramientas, que pues en realidad es un panel de herramientas. Entonces, este panel de aquí lo podemos mostrar y ocultar si presionamos T. Entonces con eso lo mostramos o lo ocultamos, y por aquí, como ya mencioné antes, pues están todas las herramientas disponibles y que estas van a cambiar dependiendo del modo de interacción en el que estemos trabajando. Bueno, luego de eso, por aquí tenemos una información que se nos muestra de manera básica. Nos muestra la perspectiva, también nos muestra el frame en el que estamos trabajando, la colección que estamos trabajando, que las colecciones, entiéndase que son como una especie de capa, y también nos muestra el objeto que nosotros tenemos seleccionado. Bueno, luego de eso pasamos a la parte de la derecha. Entonces por aquí tenemos estos botones, y estos botones dentro del universo de Blender se conocen como gizmos. Y en este caso, pues estos gizmos son encargados de la navegación en la vista 3D. Bueno, y aparte de eso, en esta parte de la derecha también tenemos otro panel adicional, solo que por defecto se nos muestra oculto. Pero si nos ubicamos en esta parte de aquí donde tenemos una flecha, como se puede ver, el cursor cambia a esta flecha de doble dirección. Así que si hacemos un clic, entonces como se puede ver, con eso mostramos este panel de propiedades de la vista 3D. Y dentro de este panel por aquí pues tenemos más pestañas que pues si hacemos un clic se nos van a desplegar muchas más opciones. Y otra cosa también con respecto a este panel es que cuando nosotros instalamos más herramientas, lo que se conoce como add-ons, entonces es posible que esos add-ons también creen muchas más pestañas en esta zona y nos ofrezcan muchas más herramientas para nosotros poder trabajar aquí en la vista 3D. Bueno, entonces, aparte de eso también, este panel de aquí lo podemos mostrar y ocultar si presionamos N. Entonces con eso lo mostramos o lo ocultamos. Y eso sería un poco así resumen súper general de todo lo que se nos muestra en esta zona de la vista 3D. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a esta área, y esta área es la zona de outliner o también es la zona de jerarquía. Entonces dentro de esta zona podemos nosotros agregar más colecciones, podemos cambiar el nombre de los objetos, podemos organizar los objetos y básicamente es un gestor de objetos y de información. Así que eso es lo que podemos hacer dentro de esta zona. Bueno, luego en esta parte inferior, por aquí tenemos el editor de propiedades. Y este editor de propiedades, como se puede ver, también tiene más opciones, que si empezamos a hacer clic por acá se nos van a desplegar muchas más opciones. Pero estas opciones están también relacionadas dependiendo de el objeto que nosotros tengamos seleccionado en la vista 3D. Entonces, como tengo seleccionado el cubo, entonces como se puede ver, pues tenemos todas estas pestañas. Pero si selecciono, por ejemplo, la cámara, entonces como se puede ver, muchas de estas opciones se van a ocultar y nos van a mostrar otras opciones para nosotros poder configurar las propiedades de este objeto. Bueno, entonces por ahora voy a seleccionar de nuevo el cubo. Y eso es con respecto a esta ventana de propiedades. Bueno, y ya por último, por aquí abajo tenemos cargado el editor de la línea de tiempo. Entonces desde aquí nosotros vamos a poder reproducir la animación en caso de que tengamos animación en la vista 3D. También podemos mirar los keyframes de manera visual, que los keyframes son información de animación, entonces todo eso se nos va a mostrar aquí visualmente. Desde aquí también podemos, con estas dos opciones de acá, podemos establecer la duración de la animación, todo esto basado en frames. Y también tenemos otras opciones adicionales, pero todas ellas están relacionadas con animación. Bueno, y ya con eso terminamos de hacer un recorrido así súper general y súper rápido de todo lo que se nos presenta en la interfase de Blender. Ahora lo que voy a hacer es que te voy a explicar dentro de esta sección de menús algunas cosas que sí son importantes para que las tengas en cuenta. Entonces, en primer lugar tenemos por aquí el menú de File. Entonces desde aquí pues tenemos todas las opciones comunes, como por ejemplo
para nosotros crear un nuevo archivo basado en estos flujos de trabajo. También tenemos la opción para abrir archivos, para abrir los archivos recientes. Entonces por aquí se nos van a listar todos los archivos recientes en los cuales estuvimos trabajando. También tenemos la opción para recuperación, que es la que mencionaba antes, para nosotros poder recuperar información cuando se nos cierra Blender. Tenemos dos opciones, que es recuperarlo desde la última sesión o desde la opción de autoguardado. Bueno, luego de eso tenemos estas tres opciones con las cuales nosotros podemos guardar nuestros archivos. También tenemos estas dos opciones con las cuales podemos enlazar o importar objetos, materiales, texturas y demás desde otros archivos de Blender, pero esto ya lo estaremos hablando más adelante en futuros videos. Bueno, también tenemos por aquí otras opciones que no son tan importantes. Luego de eso sí tenemos esta de importación, que esta de importación es para nosotros poder importar escenas y objetos en todos estos formatos que están por aquí disponibles. También tenemos la opción para nosotros poder exportar objetos hacia estos formatos. Y bueno, por acá también tenemos otras opciones, pero de momento pues no las voy a explicar. Luego de eso tenemos la opción de defaults, y con esta opción de defaults nosotros podemos crear una configuración para que nosotros siempre que abramos Blender se nos muestre una cierta disposición de ventanas, unos ciertos objetos, y bueno, todo esto es para que nosotros podamos configurar el archivo de Blender inicial, y con esta segunda opción nosotros podemos restablecer las opciones a como vienen en Blender por defecto. Así que para esto son estas dos opciones. Y ya por último tenemos por aquí pues esta opción con la cual pues si hacemos clic se nos va a cerrar Blender. Luego de eso tenemos por aquí el menú de edición. Entonces por aquí podemos hacer algunas tareas comunes, como por ejemplo deshacer cambios o rehacer cambios. Y también si miramos hay algunas opciones que están deshabilitadas, y eso es porque no hemos interactuado lo suficiente en la vista 3D, entonces por eso están así deshabilitadas. Bueno, también por aquí tenemos la opción para acceder al historial de deshacer. También tenemos estas dos opciones con las cuales nosotros podemos repetir las últimas acciones que realicemos en la vista 3D. También tenemos por aquí este que es el menú de búsqueda. Con estas dos opciones podemos cambiar el nombre de los objetos. La diferencia es que con este primero lo hacemos de manera individual y este segundo nos permite cambiar el nombre de los objetos de manera masiva. Y por último tenemos por aquí las preferencias de Blender, así que si hacemos un clic, con eso nos va a mostrar esta ventana y desde aquí podemos cambiar varias preferencias aquí dentro de Blender. Así que pues por ahora no voy a explicar todo esto porque pues como se puede ver tiene bastante información, así que voy a cerrar esta ventana. Y eso sería con respecto a este menú de edición. Entonces ahora dentro de este menú de render, por aquí nosotros vamos a poder generar un render. Si tenemos animación también podemos generar la animación desde aquí. También podemos extraer el audio de un video en caso de que estemos editando video aquí dentro de Blender. Y también con estas dos opciones podemos abrir la ventana en donde se nos genera el render. Bueno, eso es con respecto a este menú de render. Ahora pasamos a este de Window y por aquí hay varias opciones, pero una de las más importantes es esta de aquí. Y esto lo que hace es que nos permite aprovechar todo el espacio de la pantalla para que nosotros trabajemos con Blender a pantalla completa tal como estoy trabajando en estos momentos. Así que pues esta sí sería una recomendación para que la tengas en cuenta. Bueno, y eso sería con respecto a estos menús. Y pues ahí hay más información, pero por ahora eso sería como lo más fundamental y lo más básico para que conozcas y puedas luego ya empezar a guardar archivos, abrir archivos y demás aquí dentro de Blender. Ya por último, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos modificar la interfase de Blender y crear nuestro propio espacio de trabajo. Así que entonces para eso lo podemos hacer de varias formas. Una de esas formas es hacer clic en este botón de más. Con eso nos va a aparecer este menú y por aquí vamos a acceder a varias plantillas que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, en este caso yo voy a hacer clic en esta opción y con eso lo que hace es que me va a duplicar este espacio de trabajo. Entonces voy a hacer un clic y ya con eso ahora me crea una pestaña como se puede ver. Entonces voy a hacer doble clic dentro de esta pestaña para cambiarle el nombre. Y en mi caso voy a nombrar esta pestaña como tutorial. Presionamos Enter para confirmar el nombre. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a organizar esta pestaña para que se muestre en primer lugar. Entonces me ubico en esta pestaña, presionamos clic derecho.
Y desde aquí vamos a seleccionar esta opción. Y ya con eso ahora se muestra en primer lugar, como se puede ver. Entonces ya con eso ahora podemos empezar a modificar el espacio de trabajo. Entonces en este caso voy a desplazarme hasta acá y voy a ampliar un poco más esta zona. Y aparte de eso también voy a cambiar este editor. Entonces voy a ir a este menú y desde aquí voy a seleccionar esta opción. Y ya con eso en esta parte de aquí tengo el editor de nodos y aquí la vista 3D. Entonces con eso podemos empezar nosotros a configurar las áreas de trabajo dentro de Blender. Entonces si regresamos a cualquiera de estas pestañas, como se puede ver por aquí ya tenemos el espacio de trabajo que teníamos por defecto. Y si regresamos a nuestra pestaña, entonces como se puede ver ya tenemos por aquí organizadas nuestras áreas de trabajo. Bueno, otra cosa también con esto de las áreas de trabajo es que también podemos dividirlas de manera horizontal o de manera vertical. Y para eso hay varias formas de hacerlo. Entonces una de ellas es ubicarnos en cualquiera de las esquinas hasta que el cursor cambie a esta especie de cruz. Y en este caso yo voy a dividir esta área de manera vertical. Entonces para eso me ubico en esta esquina. Luego de eso hacemos un clic, lo mantenemos sostenido y arrastramos en este caso hacia la izquierda. Y con eso, como se puede ver, ya dividimos esta área de manera vertical. Y aparte de eso también podemos hacerlo de manera horizontal, así que en este caso voy a ubicarme en esta esquina. Luego de eso hacemos un clic, lo mantenemos sostenido y arrastramos hacia arriba. Y con eso realizamos una división de manera horizontal. Bueno, otra forma de hacer esto de las divisiones es ubicarnos en medio de dos ventanas hasta que el cursor cambie a este icono de doble flecha. Luego de eso presionamos clic derecho y con eso por aquí se nos va a mostrar este menú. Entonces podemos elegir para que se nos realice la división de manera vertical o de manera horizontal. Así que en este caso voy a elegir de manera horizontal. Y con eso ahora si nos ubicamos en esta ventana, como se puede ver, nos aparece este icono y con esto podemos nosotros determinar hacia qué distancia vamos a hacer la división. Entonces voy a ubicarme más o menos por el centro y voy a hacer un clic. Y con eso ahora ya, como se puede ver, ya tenemos dividida toda esta zona. Así que entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar en estas ventanas, vamos a cambiarlas por otros editores. Entonces voy a cambiar desde aquí por el editor de imagen. Y por acá voy a cambiar esto por el editor de video. Y de esa forma es como nosotros podemos crear nuestros espacios de trabajo y adecuarlo a lo que nosotros necesitemos trabajar. Bueno, entonces otra cosa también que podemos hacer es que podemos intercambiar las ventanas. Entonces, por ejemplo, supongamos que deseamos que esta ventana esté en esta área. Entonces para eso nos ubicamos en medio de estas dos ventanas, hacemos un clic derecho y luego desde aquí vamos a seleccionar esta opción. Y como se puede ver, de esa forma podemos ya intercambiar las ventanas. Bueno, entonces ya con eso miramos cómo se pueden dividir las áreas de trabajo. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos fusionar las áreas de trabajo. Entonces, para hacer eso, también lo podemos hacer de varias formas. Entonces, la primera de ellas es ubicarnos nuevamente en cualquiera de las esquinas. Luego de eso, si hacemos un clic, lo mantenemos sostenido y en este caso arrastramos hacia abajo. Cuando hacemos eso, ahora como se puede ver nos va a aparecer este icono de flecha y con eso establecemos la dirección hacia donde vamos a fusionar. En este caso, si fusionamos hacia abajo nos va a conservar la vista 3D y si fusionamos hacia arriba nos va a conservar el editor de imagen. Así que en este caso pues yo voy a fusionarlo hacia arriba, así que voy a hacer un clic y de esa forma es como nosotros podemos fusionar ventanas. Otra forma de fusionar ventanas es ubicarnos en medio de dos ventanas. Luego de eso presionamos clic derecho y desde este menú vamos a elegir esta opción. Entonces hacemos un clic y con eso de nuevo accedemos a esta opción para nosotros elegir hacia dónde queremos fusionar las ventanas. Así que en este caso pues también voy a fusionar hacia arriba para conservar la vista 3D. Y de nuevo voy a fusionar estas dos ventanas, entonces me ubico por aquí, presiono clic derecho y desde aquí selecciono esta opción. Y en este caso voy a fusionar hacia la derecha. Y eso es todo, entonces de esa forma es como nosotros podemos crear nuestros propios espacios de trabajo aquí dentro de Blender. Bueno, y eso fue un resumen súper rápido de lo que tenemos disponible en la interfase de Blender.
Entonces en el siguiente video vamos a hablar un poco sobre la navegación aquí en la vista 3D. Así que entonces eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.